balance cuadrando carbohidratos. Una vez mi nutricionista me ha calculado mis requerimientos de carbohidratos, puedo cuadrar mis comidas de dos formas. Asumamos, por ejemplo, este paciente al que se le ha calculado un presupuesto de carbohidratos de 145 gramos al día y se le distribuyó de la forma como se muestra en esta gráfica. Vamos a tomar por ejemplo el desayuno. Se le ha calculado un presupuesto de 30 gramos de carbohidratos en este tiempo de comida. Se puede tomar de dos formas. Puedo cuadrar desayunos que tengan exactamente 30 gramos de carbohidratos que hace parte de su presupuesto. O puedo cuadrar desayunos que tengan aproximadamente 30 gramos de carbohidratos que no son el presupuesto, sino lo que esa personita desea comer. Entonces, en el primer caso, mis desayunos siempre deben tener 30 gramos de carbohidratos. Mi cantidad de insulina a aplicar para metabolizar ese desayuno siempre va a ser la misma. Pero si yo no lo calculo exactamente 30 gramos, sino aproximadamente 30 gramos, pues voy a tener algunos desayunos que tengan que 40 gramos, 35, 25, etcétera. Y debo tener en cuenta que si no voy a comerme esos 30 gramos que se me ha calculado de presupuesto, sino un aproximado, también debo calcular la insulina, las unidades de insulina que debo aplicarme para metabolizar ese desayuno. Miremoslo de otra forma. Por ejemplo, aquí tengo calculado un desayuno que me aporta 30 gramos de carbohidratos. Hasta allí todo bien, el paciente siempre va a comer sus 30 gramos de carbohidratos al desayuno y siempre se va a aplicar las mismas unidades de insulina. Sin embargo, ¿qué pasa si esta persona no quiere tomar café sin azúcar, sino un café sin azúcar, pero hecho a base de leche? Entonces, por el momento, este café sin azúcar que es preparado en agua le va a aportar 0 gramos de carbohidratos, porque no tiene azúcar, porque el café no aporta carbohidratos y el agua tampoco. Pero si le agregamos leche, por ejemplo, aquí le agrego un pocillo de leche, se preparó ese café a base de mera leche, pues observemos en las tablas de información de gramos de carbohidratos para cada alimento y me dice que un vaso de leche de 200 mililitros me aporta 10 gramos de carbohidratos. Si este café se va a preparar con un pocillo de leche, pues ese pocillo de leche me va a aportar 10 gramos de carbohidrato y ya no me estaré comiendo 30 gramos, sino 40 gramos de carbohidratos en este desayuno. ¿Qué pasa si quiero preparar ese café mitad agua, mitad leche? Es decir, no con 200 mililitros de leche, sino 100 mililitros de agua y 100 mililitros de leche. Pues la cosa cambia, porque ya no me estaré tomando 10 gramos de carbohidratos, sino 5 gramos de carbohidratos en ese café con leche. Y entonces no estaré desayunando 30 gramos de carbohidratos, sino 27,5 o aproximándolo 28 gramos de carbohidratos. Entonces, con estos ejemplos, ¿qué podemos ver? Se pueden hacer diferentes desayunos que siempre me aporten 30 gramos de carbohidratos o la cantidad que me ha calculado mi nutricionista y siempre estaré aplicando la misma cantidad de insulina para metabolizar esos carbohidratos. O puedo comer lo que desee, pero tendré que calcular cuántas unidades de insulina debo aplicarme para metabolizar esos carbohidratos, teniendo en cuenta que si como más carbohidratos voy a tener que aplicarme más insulina y si como menos carbohidratos tendré que aplicarme menos insulina para evitar hiperglicemias o para evitar hipoglicemias. Hiperglicemias en el sentido de que me aplique poca insulina y consuma muchos carbohidratos o para evitar hipoglicemia de que coma poquitos carbohidratos y me aplique mucha insulina. Miremos ahora el mismo ejemplo, el mismo paciente, pero con la hora de la merienda. Tenemos aquí una merienda de 15 gramos de carbohidratos como presupuesto. Tenemos en la cocina unas galletas. Cada una de esas galletas me aporta 5 gramos de carbohidratos. Lo podemos manejar de varias formas. Por ejemplo, me puedo comer 3 galletas y con esas 3 galletas ya me estaré comiendo los 15 gramos de carbohidratos que se me han destinado como presupuesto para la media mañana.
O me puedo comer 2 galletas, por ejemplo, ahí ya voy 10 gramos de carbohidratos y puedo complementar el resto, por ejemplo, con medio vaso de leche, es decir, 5 gramos de carbohidratos. Y con estas 3 cosas ya estaré cumpliendo los 15 gramos de carbohidratos. Con las meriendas, con la media mañana, con la media tarde o los snacks, conviene ser muy exacto a la hora de calcular los gramos de carbohidratos. Generalmente con una merienda de 5, 10, 15 gramos de carbohidratos, uno no necesita aplicarse insulina, a menos que mi nutricionista o mi médico tratante me indique lo contrario. Pero si yo me voy a comer una merienda que me aporta 45 o 50 gramos de carbohidratos, pues muy probablemente va a ser necesario aplicarme insulina. De esto, ¿qué podemos concluir? Entre más exacto sea consumiendo los carbohidratos calculados, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque voy a empezar a conocer cómo es mi presupuesto, no en números, sino cómo se ve mi presupuesto de cada comida en el plato, cómo se ve un plato de desayuno que cumpla mis requerimientos de carbohidratos, cómo se ve un almuerzo que cubra mi presupuesto de carbohidratos. En cambio, si yo hoy como una taza de arroz, mañana 2 tazas, al otro día 1,5 tazas, pues no voy a crear esa memoria al principio de las cantidades que voy a consumir, a cuántos carbohidratos equivale. Sin embargo, cuando uno ya va teniendo más experiencia en el tema, pues ya va a ser más fácil jugar con estas cantidades. Entonces, al principio sí, ojalá, entre más exacto, mejor. Pero la gracia de aprender a contar carbohidratos está en que yo puedo ser flexible. Puedo ser flexible con la cantidad de carbohidratos que me puedo comer en cada comida principal o en las meriendas. Lo que sí debo tener en cuenta es que debo ajustar la cantidad de insulina que me debo aplicar para metabolizar esos gramos de carbohidratos, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Cuando uno llega a este punto de que ya uno es más experto con el tema de control de carbohidratos, con la cantidad de insulina que me debo aplicar para los carbohidratos que he consumido, uno puede jugar, uno ya puede ser más flexible, cuántos carbohidratos me como al desayuno, almuerzo, etcétera. Pero sí se recomienda que al menos esa sumatoria de los carbohidratos que me comí al día sea muy cercana a la que me ha calculado mi nutricionista. Se supone que esos carbohidratos están calculados para no aumentar peso, no disminuir, sino para un objetivo en específico. Si mi objetivo es mantenerme en peso, por ejemplo, pues esa cantidad que me han calculado de carbohidratos va a ser para lograr ese objetivo. Si yo me vuelvo demasiado flexible, puedo empezar a ver que un mes empiezo a ganar peso, otro mes disminuyo de peso, un mes gastaré muchísima insulina y otro mes casi no gastaré insulina. Entonces sí, la idea es mantener un patrón. Y tercera conclusión, procurar ser exacto con las meriendas. Por la razón que mencionaba anteriormente, generalmente las meriendas son pequeñas y no van a requerir dosis de insulina. Ya se va individualizando los casos, que si se trata de un niño que en la tarde sale a jugar, sale a andar bicicleta, realiza actividad física, pues va a ser una merienda más grande. Y ya hay que analizar el caso particular si es necesario o no aplicarse insulina por la cuestión de que se va a estar moviendo. Pero si mi nutricionista me ha recomendado consumir alrededor de 15, 5, 10 gramos de carbohidratos a la hora de las meriendas, pues procurar ser exacto para no llegar a la hora del almuerzo con hiperglicemias a causa de que tomé meriendas de 50 a 45 gramos de carbohidratos. Para finalizar, recordemos que ser flexible con el método de conteos de carbohidratos no quiere decir que me voy a deliberar a comer un montón de carbohidratos simples, complejos, un montón de cosas que están dentro de lo no saludable, entre comillas. Ser flexible dentro de lo saludable, dentro de lo razonable.